Vamos el día de hoy a comenzar este estudio que vamos a tener en el capítulo 20. Mi primera intención era pues dar capítulo 20 y que a lo mejor 21 en una sola exhibición como en el banco. Pero leyendo detenidamente me di cuenta que es un tema bastante amplio y que exige de nosotros un estudio meticuloso por lo que vamos a ver a continuación. Entonces hoy vamos a estar únicamente en el versículo 1 y 2 del capítulo 20. Porque cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, esto que sucedió en ese monte, Dios descendiendo, presentándose audiblemente a toda la multitud, y también de alguna forma vamos a llamar palpable, porque podían experimentar su presencia, escuchar, sentir cómo temblaba la tierra, el monte. Es un evento importante cuya trascendencia no era únicamente para el pueblo de Israel, sino para todos los que habríamos de creer. Cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, podemos caer en cualquiera de estas 3 actitudes que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a leer el primer versículo. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y lo primero que nosotros leemos es que ¿quién habló? Dios. Esto es algo que proviene del corazón de Dios. Y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, podemos tener cualquiera de estas 3 actitudes. La primera, muchos ven los mandamientos o el cumplimiento de los mandamientos como aquel joven rico que se presenta delante de Jesucristo y le dice: Señor bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y casi él venía ya con la idea de decirle a Jesús: porque he guardado toda la ley desde mi juventud. Jesús le pregunta: bueno, ¿cómo está tu vida? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Y él pregunta: he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras actitudes con respecto a la ley de Dios. Es, vamos a llamar, una forma de chantaje a Dios por lo bueno que somos y lo tanto que nos debe. Muchas personas posiblemente teniendo un conocimiento vago, porque ¿quién de aquí tiene más de 15 años en el Evangelio? Y muchos de los que estamos aquí con más de 15 años aseguraron no conocerlos completamente. Y que es una de las cosas que enseñamos en la escuela, o se enseña en la escuela bíblica. Y que, por cierto, si fueron católicos, se enseña también en el catecismo. Entonces, como que por cualquiera de los dos lados que la hayan visto, y si me dicen: no, es que yo era mormón, bueno, ahí sí no sé si lo enseñan o no, pero la cosa es que pudiéramos decir que es una de las cosas básicas que en algún momento de nuestra vida se enseña. Ahora, estaba diciendo que lo podemos llegar a usar como un chantaje, diciendo: Dios, es que yo soy una buena persona. Yo, Padre, hago bien a los demás, como dice los mandamientos. Y tú dices: bueno, eso no lo dice muy bien. Es que yo jamás he matado, jamás he cometido adulterio. Y no has cometido adulterio, segundo, porque pues no estás casado. Entonces, pues adulterio por lo menos no, porque pues está la cosa de que no estoy casado. Nunca he robado. Y entonces empezamos a usar esta cosa como una forma de presentarnos justamente delante de Dios. Pero aquí tenemos que acordarnos si esta es nuestra posición delante de la ley de Dios o para lo que nosotros pensamos que es la ley de Dios. Romanos capítulo 3. Vamos a leer Romanos capítulo 3 en el versículo 20 el día de hoy. Sé que todos lo conocemos, pero vamos a ir decían conocer los mandamientos, entonces ya mejor, ya no creo en ustedes. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, desde el 21, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando llegamos a Romanos nos recuerda que la ley no puede y no es un medio de justificación del individuo. La ley no te hace, más bien, el guardar la ley no te hace una persona más acepta delante de Dios en aras de ganar tu salvación. Vamos a Gálatas, que es un versículo un poco más duro. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, escribe que no solamente no funciona, sino que el usar la ley como medio de justificación del individuo, como hemos estado viendo en el libro de Filipenses, que es lo que estaban haciendo algunos judíos, es desligarse de Cristo y es caer de la gracia. Entonces, cuando nuestro entendimiento de la ley o nuestra perspectiva de la ley o nuestro acercamiento a la ley o nuestro ocupar de la ley es para justificarnos o hacernos aceptos delante de Dios, es un grave peligro. ¿Por qué? Porque es equivalente a desligarnos de Cristo y caer de la gracia. La otra actitud que nosotros podemos encontrar con respecto a la ley es algo que nosotros encontramos tristemente en muchas iglesias y en muchos pastores. Es de lo que estuvimos hablando el domingo en Filipenses. Y es que utilizan la ley a medio de manipulación o de control sobre las personas. Vamos nuevamente a Filipenses capítulo 3. En el versículo 2 nosotros leíamos este domingo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y Pablo estaba nuevamente recordándoles a la iglesia que había un grupo de personas que podían verse espirituales, pero que lo que estaban haciendo eran ser estos malos obreros, estos perros que define, y esos mutiladores del cuerpo, al estar proponiendo que el creyente, para ser salvo, para ser verdaderamente creyente, además de Cristo, necesitaba guardar todas las obras de la ley, y enseñaban lo necesario de la circuncisión, entre otros ritos. Y estábamos viendo cómo esto no solamente no funcionaba, no solamente no te acercaba a Cristo, sino que era una de las causas, según la perspectiva de Filipenses, de una falta de gozo, de una vida de condenación y de esclavitud que estaban viviendo y que el día de hoy nuevamente podrían vivir las personas. Y la tercera razón, y aquí a partir de aquí me gustaría desarrollar un poquito más el tema, porque creo que es de lo que nosotros podríamos en esta iglesia ser culpables de. Vimos que la primera es una forma de chantaje a Dios. Otra vimos que es una forma de manipulación de algunos. Y la otra es un desdén por la ley, a la cual muchos o en la cual muchos creyentes han caído. Porque ¿quién de nosotros, bueno, hemos hablado de esto últimamente, que la ley era un qué? ¿Se acuerdan? ¿Un qué? ¿Y qué es un ayo? Un maestro, un tutor, que nos llevaba ¿a dónde? A Cristo. Entonces, nosotros incluso la semana pasada hablamos que cuando leíamos la ley lo que hacía era mostrarnos la necesidad de Cristo. Y entonces, llevarnos a Cristo y llevarnos al arrepentimiento. Y muchas personas, muchos creyentes de aquí, estamos conscientes de eso. Que la ley, dices, hermano, yo creo que la ley fue dada por Dios. Yo creo que la ley es buena si se usa correctamente. Incluso me puede citar el versículo. Hermano, la ley tuvo su efecto en mí, mostró mi pecado y me condujo a Cristo. Ahora que me he arrepentido, lo cual es correcto todo lo que estamos diciendo, ya no estoy bajo los efectos de la ley, porque ahora vivo bajo la gracia y soy libre de la ley, lo cual al principio pudiera parecer algo totalmente correcto, pero termina siendo un grave error,
porque este desdén por la ley es algo tan peligroso como el intento de justificarse por medio de la ley. Y es por eso que nosotros el día de hoy vamos a invertir un poco de tiempo estudiando esto, bueno, hoy y las siguientes semanas. Vamos a empezar con Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Vamos al capítulo número 5. Por supuesto, todos los que estamos aquí, y lo hemos escuchado no porque lo digamos aquí, sino porque lo dice su palabra, que la ley no puede, lo acabamos de leer, ser un medio para justificar al individuo delante de Dios. Pero llegamos a Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Y lo puede leer alguien, por favor? No son gravosos. Nuevamente, hermano. ¿A qué se refiere este versículo? Primero dice, ¿de qué está hablando primero? ¿Que el qué? Este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Y cuando habla de sus mandamientos, ¿de cuáles habla? De todos, incluyendo estos. Ok, entonces quiero que empecemos a ver que este episodio de la ley no fue dado antes de atravesar el Mar Rojo, fue dado después. Hablábamos que en lo espiritual ese atravesar el Mar Rojo era un símbolo del bautismo, la muerte a la vida pasada y una nueva vida a la que viene. Vimos el maná que descendió del cielo. Y una vez que el creyente, bueno, ahorita no me voy a adelantar, pero vamos mejor ahorita para que no me adelante. Vamos a leer, vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a empezar a leer desde el 17. Jesús, el capítulo 5, ¿en dónde está Jesús? En el Sermón del Monte. Entonces, al igual que en el capítulo 20, que Dios está en un monte predicando a su pueblo la ley, ahora Jesucristo está frente a sus discípulos. Versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y creo que lo entendemos. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahorita vamos a explicar ese versículo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y checa lo que dice aquí, y así enseña a los hombres. ¿Qué dice? Entonces nos describe a un grupo de personas que quebranta y que enseña a los demás a quebrantar estos mandamientos. Dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué sigue? Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, y ya vieron por qué me dio tanta curiosidad de enseñar, dije, mejor vamos a leerlos bien. Y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo no solamente enseña el no quebrantarlos, sino el no enseñar a no quebrantarlos y enseñar a guardarlos. Y necesitamos decir, bueno, pero entonces, ¿qué onda con lo de la gracia? Vamos a llegar a este punto. Pero aquí no está hablando acerca de la salvación. Eso lo tenemos que dejar de lado. Entonces, vamos nuevamente a capítulo 20 y vamos a ver qué es o por qué. Ya vimos esas tres diferentes relaciones. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hay dos razones por las cuales Dios, al empezar este capítulo, quiere que nosotros podamos entender, o quiero que
descubramos o que notemos estas dos razones por las cuales eran importantes los mandamientos. La primera, ¿por qué? Yo soy Jehová tu Dios. La primera razón importante para entender los mandamientos es porque ¿quién es Dios? Y la segunda, ¿de dónde vienes? Dios tenía estas dos urgencias para que su pueblo pudiera conocer la ley, para que pudieran entender quién es Él y por qué el lugar de donde ellos provenían. Y me gustaría que pudiéramos verlo desde esta perspectiva nuevamente. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 3 nuevamente y vamos a leerlo detenidamente. 1 de Juan, dijimos capítulo 5, ¿sale? Vamos a leer desde el 1. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Dios, a través de estos mandamientos, quería hacer notar al pueblo cómo era Él y cuáles eran las cosas que a Él le agradaban. Quería describir con ciertas áreas prácticas algunos atributos de Dios. Cuando hablamos de Dios, ¿cuál es para ti el primer atributo que salta? Santo. Es interesante que muchos generalmente dicen santo. El otro que muchas veces muchos repiten es todopoderoso. Pero interesantemente uno de los atributos que siempre salta a nuestra mente es santo. Entonces, ellos estaban acostumbrados a deidades paganas, que eran viscerales, que tenían muchos atributos humanos. Pues obviamente habían sido creados por seres humanos. Entonces, Dios al dar su ley, describe al pueblo parte de quién es Él. Porque alguien que requiere esto de su pueblo es porque Él es eso. Y al ser eso puede requerirlo. Ahora, quiero que noten cuando estamos leyendo aquí que una de las cosas de las cuales habla Juan acerca de Dios es que Dios es... ¿Qué dice las cartas de Juan acerca de Dios? Una de las cosas, a ver que se acuerden. Dios es amor. Entonces, muchas veces tratamos de hacer esta diferencia entre el amor y la ley, como si fueran dos cosas separadas. Hace ratito estaba escuchando en la mañana un canto que decía, y a lo mejor no sé si estoy diciendo demasiado exagerado, pero este canto es uno, no sé si nuevo, ¿no? Pero decía que la gracia de Dios venció la justicia. Y dije, ¿cómo? O sea, la gracia no puede vencer la justicia, porque la justicia es de Dios. Y después dice más adelante en ese verso, y la gracia venció el juicio. Entonces, no, porque el juicio también es algo que va a ejercer Dios. La gracia no puede vencer el juicio. Es algo totalmente herético cuando vemos esto. Y queremos separar dos características de Dios. El que Dios requiera del ser humano, no matarás, no quiere decir que no lo ame. El que Dios requiera del ser humano, no adulterarás, no quiere decir que no le ame. Pero que el ser humano quebrante el no matarás, quiere decir que no ama a Dios. Porque esto es lo que es Dios. Dios es amor y Dios creó la vida. Y el hombre al tomarla está actuando en contra de Dios. Y cuando nosotros leemos aquí en el libro, en la carta de Juan, en esto, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Aquí Juan no está diciendo, y esta es la salvación, que guardemos sus mandamientos, porque de ese tema ya se había hablado. La salvación es un acto de gracia de Dios, al cual se accede por la fe en Cristo Jesús. El ser humano natural no está capacitado para guardar la ley de Dios. No puede. Por eso es ese ayo que nos lleva a conocer nuestra necesidad de Cristo. Nos hace ver nuestra insuficiencia. Pero ahora que nosotros hemos sido transformados, ahora
podemos desear agradarle. Recuerda, dice la palabra también que los deseos de la carne son contrarios ¿a qué? A los del Espíritu. Y cuando estábamos en nuestra carne, es decir, sin Dios, ¿cuáles deseos satisfacíamos? Naturalmente, los de la carne. Y Corintios nos dice que las cosas espirituales no hacían ningún sentido para nosotros. Pero ahora que nosotros hemos sido pasados de muerte a vida, Filipenses, que estuvimos estudiando, el capítulo que estuvimos estudiando la semana pasada, dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, el deseo de agradarle. ¿Y cómo lo agradamos según la carta de Juan en el capítulo 5? Guardando sus mandamientos. Hemos establecido muy bien que esto no es un acto de búsqueda de salvación, ni de agradarle, bueno, de salvarnos o algo así, sino es un deseo de retribuir ese amor, sabiendo que esto no produce algo en nuestra salvación, porque ya la hemos ganado. Pero esto es algo que el creyente hace para amar a Dios. Cuando a una persona, ayer que fue el cumpleaños de mi esposa, le pregunto, bueno, ¿qué quieres hacer? Porque queremos complacerte, ¿no? Esa pregunta es la que muchas veces tenemos con Dios. Bueno, ¿y cómo te hago feliz, Dios? Y Dios responde, ¿quieres amarme? Guarda mis mandamientos. Mejor otra cosa, Dios, dime, voy a la iglesia, guarda mis mandamientos. Pero Dios es que, y ahorita veíamos al principio que muchos usan esto a manera de ganar algo con Dios. Y nosotros vemos que esto lo que hace es demostrar ese amor. Porque cuando nosotros lo hacemos para chantajear a Dios y hacer a Dios deudor, eso no es amor, porque no estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Estamos amándonos a nosotros mismos y estamos buscando una retribución por nuestra propia justicia. Y leíamos el domingo que cuando venga Él queremos ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, que es según las obras de la ley, sino que según la fe. Entonces, cuando Dios se da a conocer, nos enseña que la forma en la que nosotros podemos demostrar ese amor a Él es guardando sus mandamientos. Y después utiliza una palabra interesante. ¿Y sus mandamientos qué? No son gravosos. El salmista decía, ¿tus palabras fueron qué? Dulces. Y de ahí la portada de esta Biblia del oso. El oso tomando de este panal de miel. Nuevamente, el ser humano natural no está capacitado ni para querer y mucho menos para cumplir la ley de Dios. No puede. El creyente puede encontrar deleite en la ley de Dios. Puede encontrar deleite. Y entonces se hace realidad, deleítate, ¿qué? Asimismo en Jehová, en su amor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces cuando nuestra delicia está en su ley, nuestra delicia está en amarlo, nuestras peticiones están relacionadas cada vez más íntimamente en Él. Y podemos decir verdaderamente, Jesucristo basta. Él me es suficiente. Porque en Él he encontrado todo. Vamos a segunda de Juan, que es un versículo bastante parecido. Segunda de Juan, capítulo 1, obviamente, porque pues nada más tiene uno. Y versículo 6, y este es el amor. ¿Qué dice? Que andemos según sus mandamientos.
Y nuevamente Juan nos vuelve a recordar que el amor se muestra en andar conforme o en sus mandamientos. Entonces, Dios da su ley para que el creyente pueda relacionarse con Él de una manera en la que Él se agrade y que el creyente pueda conocerle. Este es el propósito de la palabra de Dios, revelar a Cristo, quién es Él, cómo es Él y qué requiere de nosotros. Este pueblo se estaba conformando como una nación, y una nación sin conocimiento de leyes, o más bien de quién es su Dios, está destinada a la destrucción. Y un pueblo que no conoce a su Dios es lo mismo. Por eso el creyente necesita conocer la ley de Dios para saber qué es lo que requiere Dios de él. Ahora, estamos de acuerdo que esto que estamos leyendo está en el Nuevo Testamento. Esto no está terminado, no está abrogado de ninguna forma. Entonces, vamos ahora a Mateo nuevamente. Entonces, hablamos que la primera parte tiene que ver con quién es Dios. La segunda tiene que ver de dónde venimos. De dónde nosotros venimos, es decir, del pecado. En el caso del pueblo de Egipto, la perspectiva con respecto a diversas situaciones era diferente que la que Dios tenía. Cuando Pablo escribe a diferentes pueblos griegos, hablábamos acerca de la inmoralidad, cómo era bien recibida, incentivada y practicada durante sus cultos. En el caso de Egipto había sacrificios, diferentes tipos de sacrificios que eran practicados. Y muchas cosas que Dios abomina, ellos las practicaban. Vamos a leer nuevamente Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Jesucristo en su vida, en su ministerio y en su actuar, cumplió la ley. Una de las cosas que hemos leído varias veces a lo largo de este tiempo que hemos invertido en las cartas de Pablo es: sed imitadores de ¿quién? Como yo lo soy de. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Qué hizo? Cumplió la ley. Él cumplió la ley. Nuevamente, ya lo pusimos muy claro, no es para salvación. Es como una respuesta de amor a quien es. No es para los de allá afuera, porque no pueden. No es para condenación. No es para sometimiento. Es como un resultado de amor. ¿Y qué pasa si no la cumplo? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué pasa si la vuelvo a romper? Al corazón contrito y humillado, no rechazas tú. ¿Y qué pasa si la vuelvo a romper? Revisa tu corazón, porque posiblemente hay una actitud de rebeldía y necesitas tratar algo con Dios. Pero sabemos que a los que llamó, justificó y santificó, y ese es el proceso en el que todos estamos. Ahora, un creyente lleno del Espíritu Santo, o más bien un creyente que obviamente tiene al Espíritu Santo, el pecar le resulta incómodo. El pecar le resulta incómodo. ¿Por qué? Porque nosotros leíamos en Isaías: y grabaré la ley en sus corazones, hablando de este futuro, que ya muchos ahorita puede parecer broma, pero no lo saben, no conocemos los 10 mandamientos, pero están grabados en nuestros corazones. Y hay muchas áreas en las que explícitamente o específicamente no vienen descritas en la ley de Dios, pero como principios generales sí vienen, y a pesar de nuestro desconocimiento, el Espíritu Santo
trae ese redarguir a nuestra vida de que algo no está bien. Y es lo que leímos en la profecía: ya no necesitarán que nadie los enseñe, porque yo grabaré mi ley sobre sus corazones. ¿Y por qué grabó su ley sobre nuestros corazones? Porque ¿qué quiere? Que andemos según su ley. Si no, ¿para qué lo hubiera grabado? ¿Nomás para hacernos sentir mal? No, quiere que la guardemos. Nuevamente, ¿para salvación? Por supuesto que no, ya somos salvos. Porque eso es lo que Él es. Eso es lo que Él agrada. Así es como Él siempre ha sido. Y esa es la forma de demostrarle amor. Entonces, Jesucristo dijo: no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pablo vuelve a citar esto, que ya me estoy olvidando la cita, pero ahorita la recuerdo. Pero Jesucristo está aquí diciendo que su palabra, podían pasar muchas cosas, pero su palabra permanece para siempre. Es lo que queda citar, pero no me acuerdo del versículo bien. Al punto que quiero llegar es que Él no está describiendo que con su llegada la ley estaba hecha a un lado. Sí, como medio de justificación, los sacrificios. Bueno, ni siquiera como justificación, recuerda, era un cubrir temporalmente las faltas del individuo. Pero ahora el creyente en el único sacrificio de Cristo Jesús puede encontrar redención eterna. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces describe, o muy bien describe, o puede describir, a creyentes que accedan al reino de los cielos, es decir, no pierdan su salvación. Pero por la práctica de desdeñar la ley y de enseñar a otros, no necesitas hacerlo. Podrás ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo funciona eso? No sé. ¿A qué se refiere? Lo menciona así. Lo que sí sé es que hay muchos lugares, y creo que incluso yo en algún momento llegué a sentir eso conmigo. No, pues no se necesita. Con algo tan importante. Aspectos, hay muchos en los que podemos decir, no, es que ya no necesitas hacer eso. Ya no necesitas. Y la ley de Dios sigue vigente, sigue actual. Y aquí nos menciona que es algo de lo que tiene un efecto que trasciende al reino de los cielos. Por otra parte, dice, mas cualquiera que los haga, es decir, los mandamientos, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo me gustaría que pudieras tomar este reto para ti. Vamos a invertir un par de semanas estudiando cada uno de los mandamientos, poder ver qué tiene que ver con Cristo, qué tiene que ver o qué atributos implica de nuestro Dios. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera, pero que pudieras tomar esa misma responsabilidad contigo, que pudieras ir estudiando un mandamiento por semana y pudieras meditar en él, y que pudieras, si eres padre, enseñárselo a tus hijos. Si tienes familia, repetirlo entre la familia. Que pudieras meditar y tener entendimiento de qué es lo que quiere Dios con nosotros. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Qué habla de nuestro Dios? ¿Quién es Él y por qué nos está pidiendo esto? Y que podamos tener entendimiento en esto y que podamos disfrutar de esta promesa. ¿Recuerdas que Apocalipsis dice que hay una promesa a los que con el hecho de enseñar y leer el Apocalipsis? ¿Recuerdas que habla de esto? Lo mismo es de los mandamientos. Muy grande será llamado el reino de los cielos con el simple hecho de guardarlos y enseñarlos.
Entonces, hay una promesa detrás de enseñar a los demás, a los pequeños, los mandamientos que podemos ver en nuestro Dios, de nuestro Dios. Entonces, estamos hablando en este punto de cómo de dónde venimos es una urgencia para entender los mandamientos. Hablábamos de nuestra perspectiva acerca del pecado. Muchas veces nosotros cuando vemos el pecado, o en algunos casos, o no todos, dicen, bueno, es que Dios no me deja hacer esto. Pero ¿por qué Dios no deja hacer esto? Porque Dios hay un mandamiento detrás de cierta actitud. No es porque a Dios no le guste que disfrutes o no quiere que experimentes, sino porque Él entiende sus consecuencias más profundas. La primera cosa que podemos y debemos de entender, y que el lugar de donde provenimos a veces nos impedía entender esto, es que la paga del pecado es ¿qué? El pecado produce muerte. Eso es lo que produce el pecado, muerte, separación eterna de Dios. No es la muerte física únicamente, sino la espiritual y la eterna. Y esto es lo que producía el pecado. Y el hombre que vive sin ley está destinado inevitablemente a esta condición. Por eso Dios en su amor, no solamente a su pueblo, sino a toda la humanidad, describe quién es Él y lo que pide Él. Y cómo y cuáles son las áreas en las que nosotros estábamos cayendo en pecado. Entonces, la ley, ¿qué es lo que hizo? Vino a ilustrar al hombre, vino a señalar al hombre qué es el pecado. Esa es la primera cosa que hace la ley. Menciona qué es pecado, porque sabemos que la definición es errar, ¿qué? Del blanco. Y entonces nos señala cuál es el blanco, no matarás. Y entonces al mismo tiempo alumbra cuál es el pecado. Y entonces quieres hacerlo y ves que no puedes. Y te alumbra la necesidad de un redentor. Señala el pecado, pero también nos alumbra a un salvador. Entonces, la paga del pecado es muerte. Entonces, nos dice que la primera consecuencia esta es la muerte. Segunda, también nos describe lo siguiente la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde el apóstol Pablo dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso segará. Y todo lo que sembramos en pecado produce muerte. Todo lo que es sembrado en pecado produce muerte. Entonces, Dios primero alumbra qué es pecado. Y una de sus consecuencias, la principal y fatal, es la muerte. Ahora nosotros hemos sido pasados de muerte a vida por el poder y por el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, ¿seguimos pecando? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quebrantamos? La ley de Dios, ¿sí o no? Porque eso es el pecado. Pero esto sigue siendo verdad, que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cegar. Y esto es algo de dónde venimos nos impedía ver, porque nos hacía creer el enemigo que si nosotros hacíamos ciertas cosas, podía ser que no experimentáramos las consecuencias, o que las consecuencias no eran tan graves. Pero Dios nos enseña que no te engañes. Todo lo que siembras, aún siendo creyente, eso vas a cosechar. Si tú dices una mentira, puedes arrepentirte y Dios te perdona. Pero sus consecuencias vas a recibir las consecuencias. Si como hijo eres ingrato, eres deshonesto, no honras a tus padres, Dios te perdona, indiscutiblemente te perdona. Pero tus días pueden ser acortados. Y eso sigue siendo verdad. Y queridos hermanos, pongan mucha atención en esto, eso sigue siendo verdad. Y por eso Dios en su amor nos da y nos recuerda de su ley
y con su Espíritu Santo contrista nuestros corazones y nos redarguye y nos dice, no estás bien. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Si cosechas para vida, vida, para muerte, muerte. Y sigue siendo verdad. Y es por eso que nosotros, cuando leíamos ahorita en Mateo, Jesucristo decía que hay una bienaventuranza en esto, en el guardar y en el enseñar. Porque no solamente somos librados de desagradar o de no amar a nuestro Dios, sino de las consecuencias que el pecado sigue provocando en nuestra vida. ¿Sí me entienden, hermanos? Esto es algo muy importante. Entonces, uno de los problemas es que no entendemos quién es nuestro Dios. Y por eso Él da su palabra, da su ley para que nosotros podamos entender quién es Él. El siguiente problema es de dónde venimos. Donde venimos nos han convencido que podemos vivir la vida sin consecuencias. O quieren tratar de que eso no se vea, pero todo tiene consecuencias. La primera ya dijimos y la fatal es la muerte eterna. Y el enemigo quiere que muchos vayan a una eternidad sin ese entendimiento. La segunda son las consecuencias que podemos experimentar incluso como creyentes del quebrantamiento sistemático de su ley. Y vamos ahora sí a Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Si alguien llega ya lo puede leer. Según, o más bien, de la forma en la que los rabinos explicaban el cumplimiento de la ley, era en lo que Santiago está basando este comentario. Ellos decían que todos los mandamientos estaban relacionados entre ellos y que no había forma de que un individuo dijera guardarlos si había quebrantado uno, por la relación que había entre ellos. Hay una explicación bastante larga y muy interesante, pero que el día de hoy no vamos a entrar, sino vamos a entrar a detalle después. Pero por ejemplo, el cometer adulterio está relacionado con el hurtar también. El cometer adulterio está relacionado con hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. El cometer adulterio está relacionado con el no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es lo que explicaban y esto es lo que quiere decir Santiago. No hay forma de que tú digas guardar la ley, amar a Dios, si estás quebrantando sus mandamientos. Y Juan vuelve a ser enfático en esto. Si dices que le amas, pero no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso. El amor de Dios no está en ti. Porque si le amas, guarda sus mandamientos. Entonces, esto por el lugar de donde nosotros veníamos, donde una mentirita blanca no hace daño, minimizaba y reducía el quebrantamiento de la ley a simples errores, a simples pequeñas faltas, resbalones. Dios dice, no, esto no es así. Y esto puede traducir en tu vida en grandes problemas y una cosecha que tarde o temprano con amargura vas a tener que cegar. Tarde o temprano. Y muchos a lo mejor ya estando en Cristo, llegamos a experimentar, cosechar las consecuencias de algo que hicimos muchos años antes. Y es amargo porque estamos en otra vida, estamos caminando en otro momento. Pero tristemente a veces esas consecuencias regresan. Y tenemos que aceptarlas, experimentar su amargura. Por supuesto, Dios ha perdonado, no es su venganza, es una consecuencia natural de nuestros actos. Ahora, esto es como para que todos salgan con cara de regañados como la tienen ahorita. No ese es el punto.
El punto es exactamente lo contrario, demostrar la necesidad que tenemos todos los días de Cristo Jesús. Porque tristemente la realidad es, ¿cuántos han visto una luz roja y se la han pasado los que manejan? ¿Es porque no saben qué es la luz roja? No, es porque quieres. Y a veces no es falta de conocimiento, sino de entendimiento y de amor a Dios. Pero fiel es Dios, que aunque nosotros seamos infieles, Él no es infiel, porque Él no se niega a sí mismo, Él no va en contra de lo que Él es. Y ahí podemos encontrar consuelo, que Dios sabe que los designios del hombre, del corazón del hombre, constantemente corren hacia el mal. Por eso puso a su Espíritu Santo, por eso hace su obra en nosotros. Pero debemos despertar esta realidad que de dónde venimos es un gran problema, y por eso necesitamos la ley de Dios. Por eso Moisés le escribe a Josué: el Espíritu Santo nos recuerda a todos los creyentes que no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O lo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero es necesario que en nosotros haya este deseo, esa intención, claro está, puesta por Dios, para meditar en su ley, para guardar sus mandamientos, los cuales, si son gravosos, es porque estás alimentando tu carne, porque cuando tu espíritu está dominando son deleite. Y si tú te das cuenta que hay mandamientos gravosos, es porque tu carne se está resistiendo. Ella es la que los siente gravosos, porque no puede someterse, no quiere someterse. Y es donde el espíritu debe de ser alimentado por su palabra, para que sea quien domine en tu vida. Nuevamente, capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿De dónde? De casa de servidumbre. Y esta es la tercera cosa que con esto vamos a terminar. Estábamos en casa de servidumbre. Ya vimos la ley dada para conocer quién es Dios, por el peligro de dónde venimos y de la influencia que tenemos de ese lugar, y nuestra mente corrupta y que necesita ser transformada por el lavamiento de su palabra, y porque veníamos de casas de servidumbre. Eso es lo que hace el pecado. El pecado trae servidumbre a nuestra vida. La ley por sí misma, así solita, puede llegar a esclavizar al hombre. Pero cuando cumple la función para la cual fue escrita, que es señalar al Redentor, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué hace con nosotros? Nos hace libres. No es el eslogan de la Ibero. Esto es lo que Dios hace. Nos trae libertad porque vivíamos en casa de servidumbre. Y a eso estamos acostumbrados o estuvimos acostumbrados. Y ahora que nosotros hemos sido librados de nuestro pecado, de nosotros mismos, también a través del amor de Dios y el guardar la ley como producto de este amor, puede también librarnos de las consecuencias que el pecado trae sobre nuestra vida y no vivir como los demás viven. Termina Hebreos: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos pasar juntos, Dios. Padre, gracias por el amor tan grande que has derramado sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque no fue a través de la ley que nos diste salvación. De otra forma estaríamos perdidos. Pero ahora, Padre, que nos has salvado,
y que nos has dado ese espíritu de poder y de dominio propio. Te rogamos que tu Espíritu Santo continúe redarguyendo a nuestro corazón. Padre, el día de hoy te ruego porque puedas llamar al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Como decía David, nuevamente queremos pedirte, muéstranos, Dios, si en nosotros hay camino de perversidad. Muestra si en nuestros corazones hemos llamado a lo malo bueno, si hemos permitido o hemos aminorado tus mandamientos, y guíanos al camino eterno, Padre. Ayúdanos a honrarte y a servirte con integridad, Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.